John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, quiero invitarlos este próximo sábado a un nuevo capítulo de la Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. Estamos terminando el año y es tiempo de balances. Con ese objetivo conversaremos con el experto en opinión pública y profesor de la UBA Carlos De Angelis acerca de cuáles fueron los eventos decisivos en el plano político. Las dos grandes coaliciones, la renuncia de Cristina a la candidatura, el segundo tiempo de Macri y, por qué no, acerca del Mundial de Fútbol que está terminando en este momento. Los espero el próximo sábado en un capítulo que será de colección. Profe Carlos De Angelis, muy bienvenido a este espacio compartido entre la Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Una visita de lujo. La verdad, qué presentación te hace falta. Profesor de Sociología de la UBA, experto en opinión pública, acabas de sacar un libro hace poco que por ahí ya vamos a charlar un segundito de qué se trata, pero a ver, sos una de las grandes referencias en todo lo que hace a los estudios cualitativos en la Argentina, que son una de las herramientas más jugosas que usan. Muchos se entretienen con los cuadritos de las encuestas que dicen este mide 30, 35, pero la verdad es que el jugo, lo más rico en el análisis político, por ahí es lo que emana de los estudios cualitativos, donde los líderes políticos y por ahí quienes están construyendo proyectos y que están con ganas de jugar, siempre están buceando por detrás de los grandes números agregados. Así que bueno, eso también hace a la experiencia tuya. Y después, bueno, todos que te seguimos sábado y domingo en las columnas de la Semana Política de Perfil, donde siempre aportás una mirada diferente. Así que bueno, profe, darte la bienvenida y no quería dejar de cerrar este año con los amigos del interior, donde se transmite este programa en Río Cuarto, sin tener una especie de balance del año político y bueno, estas decisiones tan fuertes que han aparecido sobre el final de año, que bueno, yo diría, me parece quizás que la más impactante o resonante es esta decisión que acaba de comunicar Cristina Kirchner de que no va a estar en las listas del año que viene. Pero digo, más allá de eso, empecemos y larguemos un poco. Me gustaría darte la bienvenida de nuevo y qué estás viendo respecto, si estás haciendo algún balance de este año político que termina y cuáles serían los principales bullets o hitos respecto a este año que está cerrando. Bueno, primero y más que nada, gracias Daniel por la presentación. Es una alegría, estoy emocionado de estar acá contigo compartiendo este rato. Una cosa que interesante lo que decías del quali y el quante de los estudios. Los quali son como los hermanos menores. Sin embargo, hay una diferencia. Es que cuando vos haces un quante, una encuesta, lo que habitualmente uno dice la encuesta, las reglas las pone el que hace la encuesta, y cuando vos haces un quali, o un focus, o un group, o una entrevista, las reglas no las pones vos, es escuchar y la pone la persona o las personas que integran. Entonces, creo que quienes entienden o ven este escenario, ya me meto en la charla central, de entender qué pasa con esta sociedad post-pandémica, necesitan
escuchar y entender y decodificar el clima social de Argentina no es sencillo, ni para los que hace muchos años que hacemos esto, por una razón que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con una sociedad cansada de la política, una sociedad argentina tradicionalmente muy politizada, muy informada, muy en el día a día. Los argentinos saben que tenemos opinión para todo. Y sin embargo ahora parece aparecer otro fenómeno que no es tan sencillo de explicar y de entender, de una sociedad o una buena parte de la sociedad que da un paso atrás, ¿no? Y cree que la política argentina, en algún sentido la puede ser hasta la democracia, no ha dado la respuesta que ha prometido. La política, hablo en general, no podemos pensar en las propagandas o las promesas particulares, pero que la democracia y la política le ha prometido mucho a la sociedad, y la sociedad ya no lo ve con esos ojos, y eso da mucha tela para cortar. Y este año, en ese sentido, fue un año muy duro, muy difícil para la sociedad, para los más necesitados, para las clases medias también, que ha visto cómo lentamente se fue reduciendo sus ingresos, sus capacidades económicas, se ha ido achicando su canasta, como de a poquito los ingresos, ya sean en relación de dependencia, independientes o monotributistas o jubilados, lentamente se le fue reduciendo su capacidad. Los argentinos, vos sabés que nos gusta consumir, nos gusta cada uno en sus posibilidades, en la pizzería, tomar algo, y esto se fue achicando, y esto va generando disgusto. Además, cuando vos ves muchos datos donde sectores asalariados, en blanco, son pobres en términos de la línea de pobreza, esto causa un efecto muy fuerte de desazón. Y si tenés un trabajo y trabajás todos los días 8 o 9 horas y sos pobre, ¿qué expectativa qué te queda, no? Y si no, vos mirás este año, y yo me tomé el trabajo de, bueno, ¿cuáles fueron los eventos del año? Fue un año muy pobre también en cuanto a grandes noticias. Yo mirando, encontré pocas cosas. Una fue el acuerdo del fondo, que fue muy discutido en su momento, fue en marzo, principio de marzo, donde se parte frente de todos, ¿no? Así arrancamos. El kirchnerismo no solo votó en contra, sino que operó para que se cayera ese programa, y que la Argentina lo ha cumplido a los tumbos, ¿no? Porque muchas de las promesas que están en ese extenso documento, ¿no te acordás? Serán más de 120 páginas. Y después esto desencadena el próximo evento, que es la renuncia de Guzmán. Y fue un momento donde la Argentina vio el vacío, vio el borde del abismo. ¿Te acordás que fue a mitad de año, un 3 de julio, vino acá porque tengo anotadas las fechas, porque no me olvido, ¿viste? Las fechas. Vio el abismo, ¿no? El ministro que venía hoy pensaba en eso, ¿no? Pensaba en los grandes que no saben retirarse a tiempo, ¿no? Que esos tenistas, vos sos el que te gusta el tenis, que han logrado todo. Bueno, tiraste, no, seguís. Cuando cerró el acuerdo con los acreedores, cuando cerró con el fondo, tendría que haber dicho, muchachos, beso en la frente y llámenme si necesitan algo, y no, insistió. Y después la cosa se empezó a desmejorar muy rápidamente. Y esta Perdón, profe, hay pocos Carlos Monzón que él sabía decir, cuando la primera mano que me dolió, que me metieron, ahí me di cuenta que tenía que retirarme.
Totalmente, y cayó muy mal todo y quedó muy, muy desdibujado toda su figura. Hoy es un poco el enemigo de Frente de Todos, porque lo que dicen es tremendo, que les ha mentido. Yo no escuché a Sergio Massa diciendo que le dejó 12 puntos de déficit. Y lo sorprendente es que digo 12 puntos de déficit, no dice ni movió un pelo, no hablaba del gobierno anterior, hablaba del propio gobierno del Frente de Todos. Y bueno, la asunción de Massa creo que es otro gran evento, porque yo no termino de explicármelo, digamos, porque vos tenés el voluntarismo que tiene Sergio Tomás Massa, pero tomó un lugar donde viene fallando todo, ¿no? Donde los grandes caen. Entonces, siendo un hombre joven, con posibilidad de esperar, entonces ahí aparece, bueno, hoy vemos este primer ministro, ¿no? Que es Massa, que está todos los días haciendo cosas, que esto, que el otro, que aquello, firmando acuerdos con uno con otro, esperando que la inflación baje y traer un poco de paz a esta Argentina tan sufrida. Una cosa sí es, y hablando bien de Massa, para hablar bien de Massa, la Argentina vio el borde del abismo y Massa logró corrernos un metro. Es decir, estábamos ya el dólar 3.50, no tenía techo, la inflación desbocada. Hubo un momento donde no había precios en la Argentina. Eso es, no hay precios, es la tranquilidad antes del huracán, ¿no? Bueno, nos olvidamos de Bataki, que duró pobre 20 y pico de días. Pero ahí hay un tema importante con Bataki, que prácticamente ella en sus pocos días estaba comunicando que Qatar, no había Qatar, que estaba cerrado, que dijo que colisionaban los viajes con las posibilidades macro del país, con lo cual realmente era el abismo, el fondo del fondo era eso, fondo de olla total. Fue un poco la López Murphy de Alberto, ¿no? Pronosticó dijo el peor ajuste, anunció un ajuste que de alguna forma Massa lo está haciendo lentamente, sobre todo con cortar los gastos estatales. Ella dijo, no hay más obra pública, olvídense de transferencias a las provincias. Claro. Quizás el error que cometió fue decirlo, no sé, o no tenía los amigos correctos. No tenía los correctos, pero también uno puede tener la opinión que quiera, pero fue un sincericidio a la altura de Fernanda Vallejos, cuando aquellos días circuló esa video de ella diciendo que Alberto era un mequetrefe y lo ocupa. Después, otro evento importante del año fue el 1 de septiembre. Cristina, el atentado sobre la vida de Cristina, y que algo que a mí me llama la atención y que me gustaría pensarlo con vos, no se habló más del tema. Daniel, ¿qué pasó con los copitos? Había una conspiración internacional, eran unos locos. ¿Qué pasó con eso? No se habló más. La Argentina, viste, el tema es que mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tengo mi hipótesis que ese tema le asustó mucho a Cristina. Y creo que la asustó más porque no hay una conspiración internacional, sino que hay grupos, y muchos, de gente que está en otra dimensión, secta, que circulan, que hay muchas dando vuelta, a lo norteamericano, ¿viste? A lo QAnon. Y yo creo que eso, claro, eso te pone en una situación donde no puedes salir más. No hay guardia de seguridad que te pueda cubrir frente a estas situaciones. Y además Cristina todo el año, empezó eso hace 3 años atrás, pero todo el año con el tema del juicio de vialidad, ¿no? Que en parte gobernó un poco su accionar hasta este pedido de 12 años que hizo la Fiscalía, y finalmente la condena de 6 años
que es otro impacto muy fuerte para ella, para su propia, su figura, cómo ella se ve, y cómo va a verse en los libros de historia, porque ella dice, la historia me va a absolver, como dijo Fidel Castro en su momento, pero en el llamado a pie de página ya quedó ese que fue condenada a 6 años. Después, bueno, verá la casación, verá la Corte Suprema, verá si alguien lo cajonea, y también eso marcó la ruptura definitiva con Alberto Fernández, y en parte su abandono de la escena política, que hoy por hoy yo le creo que no va a estar, por además, el discurso fue posterior a la pena, al anuncio de la pena. Primero dijo, no voy a pedir fueros, y después se autorrectificó y dijo, no fueros, no voy a ser candidata a presidenta, por ahí la discusión, ¿no? Los presidentes tienen fuero, yo creo que no voy a estar en ninguna boleta, para que tengamos claro. Y esto obviamente está haciendo una implosión en el peronismo. ¿Por qué? Porque hay muchos candidatos y candidatas, hay mucha gente con expectativa de reemplazarla a Cristina, pero hay pocos que puedan absorber o tomar su 30% y expandirlo al 40%, sacar 10 puntos más que vos necesitas para plantarte en una interna, en una general, en un balotaje con él o la candidata de Juntos por el Cambio. Yo ahí, Carlos, nada más, digo, reforzando un poco lo que comentaba, yo creo que un momento bisagra en la vida política de Cristina fue el 1 de septiembre. Quizás de ese momento, como aludía al caso de Monzón, es la mano que entra y que duele, sobre todo de donde viene. Cristina y el kirchnerismo están como formateados. La pelea que les gusta es cuando se pelean con Clarín, sobre todo. Vimos que es donde se siente cómoda, los poderes concentrados, si viene alguna piña del exterior. Bueno, el gran empresariado, es como que siempre el relato ha estado formateado en ese esquema. Ahora, cuando la piña viene de sectores marginales, de lumpenes, como le llaman, gente que en definitiva debería estar contenida socialmente dentro de la política económica del kirchnerismo, es como que los enemigos no pueden venir de ahí, es como que estás perdiendo de local, diríamos. Es como cuando a Macri por ahí le pegaban sus amigos del Círculo Rojo, es de donde no pueden venir las trompadas. Entonces, ahí me da la idea que hay como un momento bisagra, y bueno, después vimos, hay un silencio muy largo hasta esta decisión, algunas cosas hubo en el medio, pero ya Cristina sale del campo de la queja, esas conferencias que armaba con los ministros que no funcionan, es como que sale de ahí, de ese ámbito, y pasa a jugar a otro nivel, donde me parece que todavía las consecuencias, es como que esto ha sido una carga de profundidad, como le llamaban en el ambiente bélico, que viste, tiraban esas al mar y uno no veía nada, y al rato veías como el agua moviéndose, algo estaba ocurriendo ahí abajo. Todavía tenemos que ver que la pelota ruede un poco, daría la impresión que todos van a buscar la foto, esa peregrinación al Calafate, una especie de puerta de hierro, claro. Una especie de puerta de hierro buscando Asunción, y algo, siempre el kirchnerismo jugó con el elemento sorpresa, eso ha sido, y el de último minuto. En este caso, la sorpresa le dio Cristina un año antes, que esta es la sorpresa, o sea, jugar con muchísima antelación en una clave muy diferente a lo que fue en su momento el anuncio de Vudú de último minuto, el de Alberto Fernández de último minuto. Ella no está controlando los tiempos políticos, quizás esta es la novedad que uno puede ver de este año, la resultante de todo lo que estamos diciendo, ¿no?
Y el otro tema, vinculado juntando todo lo que me comentás, es que empezamos a ver el resultado de tener una pobreza estructural muy, muy alta durante muchos años. Vos empezás a ver que hay grupos marginales, hay gente en la calle que está permitidme así, enajenada, y esto es un resultado que el peronismo no tiene ya no lo puede resolver, le quedó fuera de el kirchnerismo tampoco no tiene una respuesta. Cristina suele hablar de tenemos que hacer un gran acuerdo, dudamos de que esto sea real y que esto sea posible, o que a Cristina realmente le interese. Siempre tenemos la hipótesis de decir la resurrección, viste, como los superhéroes que tienen una caída tremenda, puede volver Cristina. Ahora, yo veo que este corrimiento de Cristina es porque también ve una derrota en el panorama electoral. No podemos eliminar, porque si no nos quedamos solamente en el elemento moral, que puede ser por estas cuestiones que a ella le están pasando, ¿no? De estar encerrada en su departamento, por más lindo que sea, estás encerrado, no puedes salir a la calle. Vos fíjate que también Luciani en estos días tuvo un arrebato de una persona, digamos, quien asuma la arena pública en cualquier ámbito se gana el repudio de 1, 5 o 2.000 personas, ¿no? Entonces esto pasa con la dirigencia. Tenemos una dirigencia política que solo se puede mover con mucha custodia y en lugares muy, muy cerrados. Esto nos lleva a una gran hecatombe, por lo menos todavía, por suerte, a lo chileno. Pero sí vemos elementos, la amiguita de pan que lleva el repudio de la dirigencia política. Ahí, perdón, Carlos, me gustaría agregarte un dato y que tiene que ver con esto que se está discutiendo de la final del Mundial. En la final 2014 de Brasil, cuando Dilma entra al estadio y estaba Merkel ahí, bueno, el silbido fue unánime de toda la cancha en aquel momento del Maracaná. Y fíjate, han pasado 8 años y te encontrás con la realidad que por eso es una realidad casi que trasciende, yo diría, es por lo menos latinoamericana, que es el hecho de sus dirigentes que no pueden aparecer, vale para los de Argentina, para los de Brasil, ahora bueno, se ve que en Chile está pasando algo parecido, han pasado 8 años, es como que 8 años no es nada y no pueden aparecer en ningún lado y no sé por cuántos años se va a mantener esto, me parece que es como un síntoma de la época y del lugar. Sí. Totalmente. Y hoy, para no dejar la opinión sobre este escenario político actual y qué pasa con Cristina afuera, ¿no? ¿Quién puede recuperar esos votos? ¿Quién puede ser Alberto de 2023? Porque bueno, Alberto hizo el acto por los 3 años, obviamente lo llevó con un chip, porque no vinieron los gobernadores, no estaban algunos ministros, estaban los que trabajan en la Casa Rosada. Tenemos un presidente, que esto también es una novedad, un presidente intrascendente, Daniel, totalmente intrascendente. Puede decir cualquier cosa, hizo la cadena nacional, nadie se enteró, a nadie le importa. Un presidente y hasta trata de ver si él tiene chance, ¿no? Y yo creo que Cristina va a abrir la cancha, pensando en que ella no va a ser candidata y que el Frente de Todos, o como se llame la formación, yo dudo que sea Frente de Todos, siga el nombre, porque es una marca perdedora. Va a abrir la cancha para que se presenten varios menos uno. Yo creo que no va a dejar que se presente Alberto. Y además sería medio absurdo que se presente un presidente a competir con sus exministros o con los gobernadores o quien fuera, ¿no?
Yo creo que Alberto no va a poder ser candidato ni con una concejal ni a legislador en la ciudad de Buenos Aires. Un poco la suerte, o la mala suerte que tuvo Cámpora en el 73. Pero porque evidentemente no cumplió los acuerdos, que nunca supimos bien cuáles fueron, con Cristina, los acuerdos con Cristina, nunca supimos explícitamente, nunca lo dijeron, pero todos nos lo imaginamos, ¿no? Cuáles fueron los acuerdos. Y no cumplió, y por eso ella, en ese video por YouTube que vos haces referencia, dijo: Manieto, es entre vos y yo. Saquemos a tus esbirros. Todos mirando el diccionario, ¿qué quiere decir? Sacá a tus esclavos. Sí. Es un señor que tiene 80 años, ya está fuera de la cancha. Es más, habla con una máquina. Tiene un problema de salud hace muchos años, pero Cristina necesitaba esa polarización con alguien con nombre y apellido, porque todos no podía ser Sabac Montiel. Sabac Montiel era como... No podía ser, ni podía ser Colini tampoco, que eran la banda de jueces federales que fueron, para alguna razón que no sabemos muy bien cuál es, al lado del sur, al territorio de Joe Louis. Algunos dicen que el encuentro fue, y yo lo tomo porque a mí me resulta interesante, cómo va a ser el clima social en un gobierno de Cambiemos, donde hay 100 medidas, donde lo que se expresa es que 100 medidas en 100 horas serían decretos ley, ¿no? Decretos en esa urgencia, porque ¿cómo hacer 100 horas para hacer 100 medidas? Carlos, ¿cuál será el clima social, Daniel? Claro. La calle. Bueno, pero para que te voy a pedir que te pares un minuto antes de llegar a esa hipótesis. Cambiemos, el segundo tiempo sería. Antes ahí, y a ver cómo estás viendo vos. Yo te seguí bastante tu análisis, y yo digo, estoy como viendo varias novedades que estás vos comentando. Una, que es como el peronismo sin libreto respecto a los principales temas y a su vínculo histórico que ha sido con los sectores populares. Vayamos a las propias palabras de Scalabrini Ortiz cuando hablaba del subsuelo de la patria sublevado. O sea, eso es el peronismo, y bueno, da la idea que el peronismo, pero yo digo, acá hay un tema, por eso a ver cómo lo estás leyendo, de que más allá de estar sin libreto, su relación deteriorada con su feligresía, pero sigue siendo el único espacio político que, aunque sea mal, habiendo desencantado, pero bueno, es el único que mantiene algún vínculo, aunque sea distorsionado, deteriorado, con los sectores populares, y ahí es donde Cristina sigue explicando ese 20 o 22 o 18 duro, que es sobre todo la tercera sección electoral. Ese subsuelo de la patria sigue vinculado a un líder del peronismo. Y ahí, por lo que comentan muchos colegas tuyos que estudian opinión pública, todos en general dicen de que ahí llegan muy poco las figuras de la oposición. Me dicen, Patricia Bullrich, alguito, llega a los conurbanos de Córdoba, de Rosario. Milei algo se demostró el año pasado, que llegaba al sur de la ciudad de Buenos Aires, algo penetra su discurso contra la casta política. Pero bueno, hay un sector huérfano grande ahí que da la idea de que no hay ningún otro espacio político que haya logrado penetrar con profundidad. Ese es un elemento como que configura, hay como una especie, un fantasma de vacío de poder ahí importante. Me gustaría, ver cómo estás evaluando eso, si estás viendo que hay alguna novedad respecto a ese vínculo con los sectores populares. Y después la otra es que el peronismo siempre, una situación también diferente que tenemos hoy, que a diferencia de otras crisis, en el 89, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín
se estaba cayendo a pedazos, pero había un riojano empatillado que levantaba la mano y decía, estoy listo cuando quieran para agarrar la manija. Hoy no se está viendo eso. Todos cuando hablan de Uñac, de Schiaretti, de Perotti, todas las otras variantes, se ve mucho focus, mucho análisis, mucho estudiar el rival, pero ninguno quiere cruzar la General Paz y presentarse nítidamente. Daniel, acá. Estoy. si en 2022, en 1988, era Cafíbero, era el único que se podía imaginar, y un día fue Menem, y bueno, Menem, hay una cosa que me parece interesante lo que decís, que los sectores populares más abajo, los de más abajo, los D2, por decirlo así en términos de nivel socioeconómico de marketing, los más pobres, siguen siendo voto de Cristina, siguen siendo y no lo van a dejar de ser. Ahora, hay un sector de clases medias bajas que en general son bastante poco analizadas, que son sectores que son pobres económicamente, pero clases medias culturalmente. Y es un sector que la pasó mal con Macri, la está pasando mal con Alberto, y nadie le habla, nadie sabe muy bien cómo hablarlo. Un sector también que sufre mucho la inseguridad, porque a lo largo de esas vidas de la familia, de 3 generaciones, lograron tener una casa humilde, pero tenés una casa, un departamento pequeño, quizás hay varios ingresos muy acotados, capaz que la esposa es maestranza en un colegio, y es clase media culturalmente, y es un sector huérfano hoy políticamente. No va a votar el kirchnerismo, y no va a votar al macrismo duro. Ahí el único que se hace ilusiones es Larreta, de poder llegar a esos sectores. También Patricia Bullrich les intenta hablar. También son sectores de buena parte de la primera y la tercera, no del sector duro, pero sí de los, por decirlo rápido, el que está enfrente de la villa, digamos, ¿no? Son millones que pueden cambiar el curso de una elección. Escuchan a Milei, lo escuchan, todos saben quién es Milei. Les da duda a Milei, les da duda porque Milei tiene muchas cosas que lo han logrado instalar en poco tiempo, pero también genera mucha incertidumbre, mucha duda. Ese hombre está bien, te dice en los grupos, ese hombre está bien de la cabeza, va a poder gobernar. No sé, le falta presidenciability, lo que yo llamo presidenciability, que es una palabra que invente presidenciabilidad, digamos, imaginártelo presidente. Y la duda que genera Patricia Bullrich, y en general el sector ultra, el sector más halcón de Cambiemos, es si ese programa económico, que algunos ven como el único posible, liberalizar, abrir el cepo, liberalizar la economía, abrir importaciones, cortar el gasto público de cuajo, limitar mucho a los sindicatos o prácticamente eliminar su poder, un proyecto que si algún día charlamos en profundidad podemos ver estas 100 medidas a dónde apuntan. Eliminar los planes sociales o minimizarlos mucho, ponerlos, no sé, darlos a 3 meses y que vuelva. Todo eso. La pregunta es, capaz que eso lleva a una gran recesión inmediata. Capaz que en 2 años Argentina estalla el famoso bull market. Pero esos 2 años, ¿quién lo banca? ¿Cómo lo bancás? ¿Cómo una crisis social puede bancarse en la Argentina cuando por cosas menores, como aquella cambio de ley jubilatoria que hizo Macri, que al final del día estarían ganando más de lo que ganan ahora, fue casi una revuelta, ¿no? Con los famosos piedrazos
Bueno, ahí la duda, por eso ya ahí dentro del campo de esta hipótesis cambiemos, y bueno, lo vemos a Macri relamiéndose con el modelo catarí, que dice no hay sindicato, porque me imagino, si uno intentó ponerse, por supuesto, en tono árabe, el disfraz de Hugo Moyano, me imagino que lo colgaron a la media hora, pero digo, eso, la hipótesis esa, lo mismo pero más rápido que Macri explicitó en su libro, no son las 80 toneladas de piedra de golpe, todo junto pero más rápido, y en lugar de 4 años te sacan volando en 3 meses, o hay... Las piedras van a estar, Daniel, no, las piedras van a estar. Pero Carlos, ahí me gustaría preguntarte si en una de esas hay un nuevo sentido común flotando en el aire. Y ahí un poco me gustaría, vos tocaste un nombre que hablabas de Milei, que dudaba sobre su presidenciabilidad con esa palabra, pero si uno piensa y hace una comparación con la elección de 2015, el tercer espacio en aquel momento era un frente para la victoria más prolijo, que era Sergio Massa, que hablaba nada más, era un frente para la victoria de buenos modales, sería. Pero en este caso... vos estás hablando de un tercer espacio que estaría jugando otro papel, que es respecto a la construcción de un nuevo sentido común y alrededor de ahora uno no puede decir que este es un tercer espacio que parecido a alguno de los otros de buenos modales, no, está hablando de romper, de quemar el Banco Central. ¿Hay un nuevo sentido común flotando en el aire? ¿Vos cómo lo ves a eso? Y sobre todo con la experiencia de estar haciendo estudios profundos. Sí, a ver, ¿vos te acordás de la tercera vía? Era Massa, Schiaretti, Pichetto y Lavagna, ¿no? Claro. Esa era la etiqueta de un sector que aspiraba a capturar el sentido de estos sectores medios que no se bancan un sistema que prohíba todo, ¿no? Porque vos sabés que para bajar la inflación se elige el camino de sentarse arriba y prácticamente ya no se puede hacer nada en Argentina, ¿no? Esto dura poco tiempo, porque las expectativas de los argentinos siempre van por otro lado. Ahora, es cierto que empieza a existir. Y Massa también agitaba la bandera del traje a rayas también, Massa. Claro. Bueno, el traje a rayas está más presente que nunca, ¿no es cierto? Porque Cristina pesa sobre ella una condena. No hay que minimizar esto, porque vos fijate que se hablaba de que iba a ser en marzo, abril, la aceleraron, aprovechando el mundial se aprovecha para todo, va a ir a casación, al tribunal de alzada, a donde ella puede apelar, y qué tal si en 2 meses reafirman la condena, la pena, ¿no? ¿Qué pasaría? Quedaría en manos de Corte Suprema. O sea, que si uno mira y va leyendo los discursos de Cristina, ella le dedica muchos párrafos a la Corte Suprema, apunta mucho ahí. Para elegir un juez, hace falta un juez supremo, hace falta la otra tercera parte del Senado. Esto está claro que no se puede hacer. Está todo bloqueado. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención la noticia que pasó totalmente desapercibido en este tsunami mundialista, que a Cecilia Moró no le votaron su cargo de presidenta de diputados, ¿no? Que siempre es lo que hablamos se acepta la línea de sucesión presidencial del partido que gobierna, ¿no? No hay otro. Esto pasó en el 2001, ¿no? Con De la Rúa, que fue Puerta, el que reemplazó y que fue presidente del Senado, si no recuerdo mal. Entonces, hay una halconización de Juntos por el Cambio. No creo que vaya por la moderación o por la tercera vía, porque también está este sentido común al que se referencia a decir, esto no va más así.
Por eso esa halconización, más allá de la representación, alcanza a la sociología, digo, abajo, la gente está más halconizada que en 2015. Yo no sé si la gente está halconizada en el sentido de ver la salida por un modelo autoritario, ¿no? La gente no dice que vuelva a Videla, pero sí hay una decisión o una clara convicción que esto así no está funcionando, que esto así no funciona más, que la Argentina no puede seguir repitiendo este modelo ad infinitum, este modelo donde el Estado tapa los parches, tapa uno y se hace un agujero en otro lado del bote, porque está claro que vos emitís para comprar la plata, para comprar la soja a los ojeros en 2.30, emitís, pero en algún lado lo terminás pagando eso, ¿no? Entonces, empieza a haber este sentido común de que la economía no es una magia, sino que es un sistema, ¿no? Esto se empieza a visualizar, con lo cual también lleva a que se empiece a aceptar medidas de ajuste o medidas más drásticas que las que se venían aceptando y las que se le aceptaron a Macri, porque Macri decía, bueno, vamos a crecer por encima del gasto público, entonces vamos a tener superávit, entonces para no bajar el gasto público se endeudó con los fondos, y un día los fondos dijeron, queremos nuestros dólares, nos queremos ir, y ahí hubo que pedir la plata al fondo, ¿no? Es decir, ese gradualismo un día se pagó no con gradualismo, con el día que le pedimos 52.000 millones de dólares al fondo, ¿no? Entonces me parece que esa percepción, que esto así no puede seguir funcionando, está. Nadie dijo claramente cuál es la alternativa, porque tampoco la dice Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, cuando a ella le preguntan, hizo 2 entrevistas esta semana o la anterior, pues se van turnando, ¿viste? Hace 15 días las entrevistas de Clarín Nacional le hicieron a Bullrich, el fin de semana a Larreta. Cuando le preguntaron sobre la economía, no fue explícita. No dijo claramente lo que iba a hacer. No quiere que les hagan a matar preventivamente, es verdad. Pero tampoco capta este sentido común para ponerlo en un programa económico. Y Larreta sigue con dificultades, porque aparece esto de Alessandro que se fue al sur. Hicieron 14 preguntas. En la respuesta más contundente fue, y no sé, deben ser amigos. Expresa mucha duda ese tipo de respuesta, con lo cual abre el campo, ¿no? Hoy Massa, hace un año era impensable. Hoy Massa es un jugador que lo podés poner en la cancha, que ya está jugando los partidos premundialistas en el Ministerio de Economía, un lugar donde es realmente sobrevivir un milagro, y creo que cree en milagros él. Carlos, ¿en qué medida? Porque la verdad es que yo una de las cosas que veo es como que las crisis siempre, en los análisis, los analistas intentan asemejarlas, ¿viste? Cuando hablan del 89, del 2001, con esta, pero bueno, esta es una crisis con condimentos muy diferentes a aquellas, lo que no quiere decir de que no sea más profunda, sino yo digo es diferente en el sentido, cuando hablamos del sentido común, en el 89 los saqueos a los supermercados y en el 2001 los muertos en la plaza, es como que casi que te imponían una agenda o le dejaban la cancha libre al que entraba a la Rosada para entrar con la motosierra, la moladora y meterle. Es como que no necesitaba quizás justificar, presentar mucho las medidas o como, no me acuerdo qué líder decía que de alguna forma gobernar es explicar, no necesitaban explicar demasiado. Es como que los muertos están ahí en la foto. Bueno, esta es una crisis, yo veo, diferente en el sentido.
hay una de las cosas que llama mucho la atención a la gente que está mirando esta película desde afuera, y bueno, vos ves este paisaje de la ciudad de Buenos Aires, mucha gente durmiendo en las calles, en las veredas, a la par de esto que también tiene una realidad, eso que le llaman el bull market. Ayer me comentaban el otro día el Unicenter, con los negocios con 10, 20 metros de cola cada uno, bueno, los estadios en Qatar llenos, vemos los restaurantes, los teatros, la recuperación de la avenida Corrientes. Después hay explicaciones diversas que, bueno, tienen que ver con la pulverización de la moneda y todas estas cuestiones, pero es como una crisis que se está dando de una forma diferente. Uno no ve en la calle que esté sistemáticamente todo incendiado, no ve quemas de gomas en la fábrica, no ve los supermercados acordonados de policías como en otras épocas. Es una crisis diferente. Yo digo, en qué medida el gobierno, el próximo ciclo político, en este momento tiene las cosas suficientemente impuestas por la crisis o por la realidad para entrar y poder meter mano en esta agenda de las 100 medidas, todo lo mismo pero más rápido, no sé, empiezo a recortar, a bancarme una recesión. ¿Está el clima como para poder avanzar? Esta es una crisis que prácticamente están los argentinos como jadeando en este momento los factores de poder para aceptar y comerse cualquier cosa, como ocurrió en 89-2001. Yo creo que los elementos de rompecabezas están todos presentes, pero están diferentes combinados, ¿no? Porque este año la Argentina tuvo exportaciones récord históricas en volumen y en dinero, en monto, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, este no es el Estado 2001. Este Estado nacional, provincial, municipal, ha hecho todo un trabajo más por necesidad que por deseo, y todos se llevan algo, ¿no? Las clases populares, todos tienen algo, todos tienen un palenque de rascarse, por decirlo de alguna forma. ¿Es trabajo digno? No, no es trabajo digno. Todos están en la planilla Excel del Estado. Todos están en un lugar. Como decía, a todos les llega un cheque, aunque no sea un cheque, sea un monto en la tarjeta alimentar. Entonces, si mirás eso, mirás las exportaciones récord, un poco montado a raíz de la invasión rusa, etcétera, de todas las cosas que pasaron este año, ¿no? La Argentina tiene el 2003 de ingresos, pero a la vez el Estado tiene que bancar todo y todos terminan pidiéndole al Estado, ¿no? Porque cada cosa, cada tasa subsidiada, cada nuevo programa que se arregla, las automotrices, todo le van a manquear al Estado. La ecuación hace que el Estado sea estructuralmente deficitario, todos cobrando un poco, todos un poco más pobres. Yo, por ejemplo, veo el ingreso docente ha bajado muchísimo, pero seguís cobrando. En la pandemia lo cobraste, digamos, estás con menos, pero seguís con algo. Entonces, eso también, en el 2001 no, en el 2001 veníamos de un proceso real de achicamiento de las... Vos fijate, para tomar un caso, el caso ferrocarriles, fueron millones de personas que quedaron desocupadas, la gran mayoría con indemnización, plata del Banco Mundial, pero después se acabó esa plata y quedaron ocupando las villas, quedaban a nada, esa gente no tenía nada, y un día dijeron, ¿qué hay que ir a quemar? Hoy no estamos en esa situación. Entonces, es otro el escenario, ¿no? Es una especie de plano inclinado, ese barco que se va hundiendo, pero no en 2 días, lento, muy lento, que casi no nos damos cuenta. Te das cuenta cuando mirás los datos, algunos datos, como el de indigencia. Hay un sector entre 7 y 10% que no tiene plata para comer en la Argentina, ¿no? Pero no es el 2001, no es el 88, pero también estamos en lo que hablamos antes del caso Batakis,
lo vemos así, ¿viste? Sí. Viste que a veces cuando él tiene un accidente dice, vi la película de mi vida pasar. Bueno, en ese momento hubo un pequeño 88 que llevó a que Massa pudiera ser ministro con todas las herramientas del poder, porque él absorbe producción, absorbe prácticamente, él es el primer ministro y decide prácticamente sobre todo, y eso también lo permitió esa pequeña crisis del batacazo de la renuncia de Guzmán. Carlos, ¿no ves que están como sobrevalorando el 2023 en el sentido, tomaba esta metáfora que usabas del plano inclinado, que por lo menos, más allá de que ha habido como alguna especie de fantasma que ha aparecido, como el que dijiste, el Bataki, el palo lo vimos ahí a 50 metros, da la idea que con Massa, cada vez que va a intentar renovar el crédito del Estado, es como que se está esperando, como que en una de esas, un lunes, las noticias no sean buenas. Claro. Pero más allá de eso, ¿no te parece como que en una de esas algunos estén depositando muchas expectativas en un tiempo que en una de esas todavía no esté digamos, la mesa lo suficientemente servida como para disparar un proceso de cambio equivalente a los que vivimos en 89, 91 y 2001-2003, porque en realidad fueron procesos de 2 años hasta que ahí hiciste pie, uno podría tomar ya el hito de la convertibilidad en el 91 y 2003 por ahí con Néstor, ¿no? Más firme, más nítido, pero no se estará sobrevalorando un poquito quizás el año que viene y en una de esas yo creo que el libro de 2023 no está ni diseñada la tapa. Es decir, uno siempre comete, no digo error, pero uno comete ese sesgo positivista de usar la historia para aplicar el futuro. Y evidentemente cada escenario se configuró con distintas cuestiones. Entonces, quiero decir, para ser claro, puede depararnos sorpresas el 2023. Cuando fue Menem, nadie se imaginaba que ese muchacho, un gobernador de La Rioja, patilludo, podía ser presidente. Nadie se imaginó que Néstor Kirchner, un gobernador con muy bajo conocimiento, podía ser presidente, y nadie se imaginó que Alberto Fernández, en 2015, entre los jóvenes la mitad no sabía quién era, no le sonaba ni el nombre. Entonces, perdón, Carlos, yo creo que está abierta la posibilidad para un nombre que hoy no conocemos. Bueno, perdón. Conocemos, pero no nos podemos imaginar que termine el presidente, ¿no? Guardate esto un segundo, que va a ser una bomba ahí, quizás para este último tramo, así le enchufo la energía a la máquina, porque no sé si va a poder resistir la bomba que está por aparecer. Dame un segundito. Te decía que acabas de llegar a un punto de ebullición prácticamente de esto, utilizando tu metáfora del año 88 de Cafiero, que era como una especie, no sé, llamarle cortina Cafiero, detrás de la cual se estaba incubando otra cosa. ¿Vos de dónde te imaginás que puedes venir, o de dónde se puede estar incubando en una de esas ese líder que en aquel momento precalentaba en Anillaco, o en una de esas en 2001 alguien que precalentaba en el Calafate? ¿Dónde estás viendo en una de esas de dónde puede venir, si te estás imaginando esto, y que en una de esas, bueno, quizás la gran novedad que en una de esas no venga del peronismo y venga de otra de las nuevas fuerzas políticas? Por ahí en una de esas uno no tendría que estar mirando para el lado del peronismo. ¿Qué te imaginas? ¿Estás con alguna idea al respecto? Yo creo que el peronismo en esta fase ha mostrado un agotamiento, ¿no? Se agotó su vitalidad, ¿no? La vitalidad de ocupar la escena política, lo que hablamos hace un rato, ¿no?
Cristina ya no gobierna sus tiempos políticos. Ella tuvo que adelantar lo que debía haber dicho en marzo, en abril, como cuando ese tuit lo nombró Alberto, no pudo. Y eso es una marca de los nuevos tiempos. Y me parece que es posible que haya un candidato o candidata que no venga del peronismo, que pueda contar con un apoyo o una parte del peronismo, pensando en una Argentina un poco formal de que los proyectos se votan en el Congreso. Podemos pensar en otra Argentina gobernando en un estado de excepción, en estado de emergencia, votando decretos, ¿no? No es inimaginable, ¿no? Pero me parece que todas las situaciones que dábamos como sentadas empiezan a requebrajar, digamos. Porque si uno mira la historia de Larreta era el sucesor natural de Macri. Casi que hizo lo mismo, hasta divorciarse y casarse con una chica bastante más joven. Hizo todo. Los pasos de su mentor. Carlos, no le generemos tentación a nuestra audiencia de pensar de que pueden resolverlo mágicamente por ese lado. Vamos a inducir a divorcio, después nos van a estar buscando. No, banquemos a la familia. Somos acá unos muchachos conservadores que bancamos la familia tradicional. Ahora, lo que era evidente ya no es evidente. Entonces me parece que ahí hay conversaciones. Hay la conversación del CFI de esta semana, empiezan a aparecer muchachos y muchachas que están charlando y entender que esta elección puede llevarse los puestos a varios, ¿no? A varios gobernadores que creían que la llevaban con pelota dominada, y hay gente pensando alternativas. Y quizás una figura, no quisiera dar nombre, pero porque es medio natural, es decir, pero los Morales de la vida, que son, nadie se lo imagina hoy presidente, pero hoy la Corte Suprema confirmó la prisión preventiva, la prisión de 12 años de Milagro Sala, un pequeño gran triunfo para él, porque de alguna forma significó lo que no pudo hacer Macri con el kirchnerismo, de meterlos presos, lo que le pedía mucha gente de sus fans y su de paso duro, meter en cana a todos. Me parece que hay conversaciones y hay gente que está viendo lo que llaman los amigos de Davos el Gran Reset. Un gran que no sé si pasa por las 100 medidas en 100 horas, porque también hay algo que yo valoro del pensamiento conservador tradicional, que es que vos tenés que pensar, vos no podés pensar un país para los ojeros solamente, porque son muy poquitos, porque no generan progreso compartido, bienestar, y el argentino está tranquilo. Pero sabemos que en Argentina hemos tenido guerrillas, hemos tenido cordobazos, hemos tenido casi revoluciones como en la 2001, y han pasado. Y creo que nadie quiere que eso vuelva a pasar o que le pase a su gobierno, ¿no? Entonces me parece que no tengo un nombre para darte, pero sí hay miguitas de pan que lleva a lugares diferentes de lo que veníamos pensando de las candidaturas tradicionales, que hoy ven dificultades, ¿no? Que hoy ven dificultades para traccionar. Hoy ves que en las encuestas tenés mucho más, no saben no contestar de lo que aparecen, mucho más, mucha gente que no quiere contestar, lo que hablamos antes, mucha gente muy decepcionada de la política, que quiere un cambio de dirección del país, no solamente de políticas puntuales, y que no sabemos todavía cómo se llevarían a cabo. Ahora, debo decir que los recursos están, no es Haití Argentina.
Argentina puede cortar 80.000 millones de dólares por año sin despeinarse, y mucho más si realmente el gas porque lo que decía Macri hoy tiene razón, el gas que está en toda la zona patagónica es comparable al gas que tiene Qatar en cuanto a volumen. Carlos, yo digo, para esta última pregunta, esta charla espectacular de balance del año de la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política, me gustaría, me parece que si hay algo que ha quedado en claro de estas dos últimas experiencias, es que da la idea de que un proyecto político que no tenga anclaje en los sectores populares, que no llegue, me parece que tiene poca viabilidad por esto que comentabas vos recién, las cosas que hemos vivido, el cordobazo, allá más remoto en el tiempo, el 2001 más cerca. La Argentina es un país bastante complicado y me parece que cualquier proyecto político que no tenga un sólido anclaje abajo es muy débil. Y me parece que que eso, si uno podría pensar en la experiencia de Macri, del primer tiempo, uno podría decir donde realmente eso hizo agua, me parece justamente que tuvo que ver con eso, es lo que le termina abriendo la puerta al regreso del kirchnerismo. Ahora, también es cierto que con eso solo no alcanza, y se ve, Cristina aportó su capital de la tercera sección electoral, de sectores progres metropolitanos, todo eso, pero bueno, se vio que con eso solo tampoco alcanza. ¿Vos ves que con estos dos, por ahí en una de estas dos soportes, puede haber una reconfiguración del tablero político? Bueno, vos recién mencionaste un nombre que era el de Morales, están hablando como de nuevos ejes alrededor de quizá de algún entendimiento de una parte del radicalismo, algún sector blando de Juntos por el Cambio, y con el peronismo, no sé, de la zona núcleo, estoy pensando estos gobernadores Perotti, Schiaretti, ¿vos te imaginás de que en una de esas estén los elementos o que estén, digamos, el tablero de la política argentina permeable para una reconfiguración donde se junten culturas políticas tan ajenas por ahí como la del peronismo y el radicalismo juntos en listas, en fórmulas? Hubo varias, no sé, desde el Perón Balbín, se ha tirado muchas veces nombres, pero no todos terminó. Esos intentos fracasaron hasta ahora, ¿no? Sí, la transversalidad con Cobo, ¿vos te acordás? Siempre nos acordamos de la Rúa con Chacho, Chacho era un hombre que venía del peronismo. Ahora, yo creo que es posible esta nueva fórmula, esta reconfiguración, por varias razones, algunas las fuimos comentando, pero me parece que ahí, y yo lo miro mucho a Carlos Melconian, que él repite todo el tiempo de este programa, viste que sale en todos lados diciendo, este programa que estamos armando desde el IERAL, que es la Mediterránea de Cavallo, lo vamos a poner a disposición para quien gane. Es decir, está pensando un programa de Estado, no un programa partidario. Es una novedad, por ahí pasa desapercibido, ¿viste? Melconian es muy carismático, muy simpático, por ahí, pero él está diciendo, estamos planteando un programa que lo puede llevar adelante el Estado, no importa qué partido gobierne. Eso es una novedad, Daniel, que hay que prestarle atención. Capaz que, viste, Dios te está en los detalles. Y yo no hay que mirar esos detalles porque hay mucha gente pensando en un programa de Estado y están agregando la palabra sustentabilidad, que es una palabra un poco robada a la ecología, ¿no? Que un proyecto sea sustentable, porque si no pasa, el próximo gobierno va a durar 3 meses y vamos a estar en un proceso de crisis a la peruana, como estamos viendo, y Perú tiene una economía medianamente estable, pero Argentina no. Entonces, acá la crisis política se transforma en crisis sistémica automáticamente, ¿no? Toda la crisis, la economía, la política, la sociedad. Y quien quiera salir a la calle, hoy yo creo que hay que mirar qué político puede salir a la calle sin custodia y sin que se lo lleven puesto. Yo creo que hay que mirar ahí
Y ese es un candidato para escuchar. Y preferentemente que no lo roben en el camino. Pero me parece que están pasando muchas cosas, y si eso no lleva a una disposición diferente de los elementos de la política, vamos a caer en una crisis política de este estilo, ¿no? Que estamos viendo mucho en Latinoamérica, ¿no? Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo esta presencia, que bueno, espero que sea la primera. El año que viene vamos a tener mucha tela para cortar seguramente, así que bueno, te mando un fuerte abrazo, querido amigo, ha sido un placer. Muchas felicidades para la audiencia. Esperemos que las cosas, que haya esta lógica, no digo refutacional, pero empezar a hacer las cosas diferentes. Y mirar Scaloni, porque está dejando una buena enseñanza, Scaloni, ¿viste? Apostar en lo que hay que apostar, pero cuando hay que cambiar. Y eso es un elemento que hay que mirarlo. Tal cual. Bueno, Carlos, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.